Dicen que un solo momento puede cambiarlo todo. Para James Walker, ese momento llegó una mañana helada de enero en la ciudad de Nueva York, cuando la desesperación finalmente venció a su orgullo. Solo pidió $1. La solicitud más pequeña que pudo imaginar, apenas suficiente para una taza de café. Pero cuando dirigió esa simple petición a Barron Trump, ninguno de los dos hombres podía prever cómo eso cambiaría sus vidas para siempre. Esta no es solo otra historia sobre un encuentro fortuito entre un privilegiado y alguien que lo ha perdido todo. Es una historia sobre ver más allá de las apariencias. Sobre recordar nuestra humanidad compartida. Y sobre cómo, a veces, los pedidos más pequeños pueden provocar los cambios más grandes. Lo que sucedió después no solo transformaría la vida de un veterano sin hogar, sino que revelaría algo notable sobre un joven a quien la mayoría solo conocía a través de titulares y fotografías. A veces, la verdadera medida de una persona no está en su nombre o en su estatus, sino en cómo responde cuando alguien le pide ayuda. Todo comenzó cuando James Walker se envolvió más fuerte con su chaqueta delgada mientras el viento de enero silbaba por las calles de Nueva York. Su aliento formaba pequeñas nubes en el aire gélido y hacía tiempo que sus dedos se habían entumecido. El cartón sobre el que estaba sentado apenas lo protegía del frío de la acera, pero era mejor que nada. Con 62 años, James jamás pensó que terminaría así. Tan solo 8 meses antes, tenía un apartamento, un trabajo como guardia de seguridad nocturno y suficiente dinero para sobrevivir. Pero llegaron los problemas cardíacos, los mareos, las facturas del hospital. Ahora, lo único que le quedaba era su mochila con un par de mudas de ropa, su tarjeta de identificación militar, y la última foto de su esposa Sarah y su hijo Michael antes de que un accidente de auto se los llevara hace 10 años. La gente pasaba deprisa a su lado rumbo al trabajo, aferrados a sus vasos de café, con la vista fija en sus teléfonos. James los observaba, recordando cuando él era como ellos. Cada tarde se ponía su uniforme de guardia, besaba a Sarah y salía a cumplir su turno. Michael solía estar haciendo la tarea en la mesa de la cocina, siempre alzando la vista para saludarlo. «Cuídate, papá». Una joven con tacones altos casi tropezó con sus piernas estiradas. «Perdón», murmuró James, recogiendo los pies contra la pared. Ella ni siquiera lo miró. Nadie lo hacía ya. Era como si se hubiese vuelto invisible el mismo día que perdió su apartamento. Su estómago gruñó fuerte, recordándole que no había comido desde anteayer. La cocina solidaria de la calle 42 abriría en unas horas, pero parecía una eternidad. Tenía 27 centavos en el bolsillo. Lo sabía porque los contaba varias veces por hora, con la esperanza absurda de que las monedas se multiplicaran si las revisaba lo suficiente. Una ráfaga de viento arrastró una bolsa vacía de papas fritas por la acera. James la vio danzar en el aire, recordando cómo Michael solía perseguir papeles llevados por el viento, fingiendo que eran mariposas. Sarah reía, con los ojos arrugándose en las esquinas, diciéndole a su hijo que no se alejara demasiado. Ese recuerdo le dolía más que su propio corazón enfermo. Claro que había intentado encontrar trabajo, pero a su edad y con su salud nadie quería correr el riesgo. La oficina de asuntos de veteranos lo ayudaba con la atención médica, pero la lista de espera para asistencia de vivienda era de meses. Su pensión militar le ayudaba, pero casi todo se iba en pagar las cuentas médicas que se acumularon antes de que los beneficios del VA entraran en vigor. Se acomodó sobre su asiento de cartón, con las articulaciones rígidas por el frío. Había elegido ese lugar con cuidado. Cerca de una entrada del metro muy transitada, pero lo suficientemente apartado como para que la policía no lo molestara. El tráfico peatonal del horario punta a veces significaba que alguien dejaba unas monedas. Él nunca pedía nada directamente. Sarah siempre le enseñó a Michael que el orgullo valía más que el dinero. Y James seguía aferrado a esa creencia. El sol ya había salido por completo, pero no lograba calentar el aire helado.
James observó a un grupo de empresarios con abrigos caros pasar hablando en voz alta sobre acciones y márgenes de ganancia. Uno de ellos llevaba unos zapatos que probablemente costaban más que lo que James solía ganar en un mes. Intentó no sentir amargura. Cada quien tiene su camino, se recordó a sí mismo. El suyo simplemente había dado un giro inesperado. Un alboroto más abajo en la calle llamó su atención. Una pequeña multitud se estaba reuniendo, levantando sus teléfonos para tomar fotos. James estiró el cuello para ver qué pasaba, y fue entonces cuando notó a los guardias de seguridad. Se movían con precisión profesional, despejando un camino entre la multitud creciente. Reconoció su formación, era un patrón estándar de protección. Entre los guardias caminaba un chico alto, adolescente. James parpadeó varias veces, asegurándose de que no estaba alucinando. Ese rostro le resultaba familiar por las noticias y portadas de revistas. Incluso sin los titulares, no había duda. Esa estatura, esa postura, esos rasgos tan parecidos a los de su padre. Algo se agitó en el pecho de James al ver al joven acercarse. No era esperanza. Había aprendido a no esperar nada. Tampoco era desesperación, aunque su estómago vacío le recordaba lo contrario. No. Era otra cosa. Algo que le recordaba haber visto crecer a Mako. Ver en quién se estaba convirtiendo su hijo antes de que el accidente lo cambiara todo. La escolta se acercaba más. El corazón de James latía con fuerza, tanto por su condición médica como por una sensación que no lograba identificar. El joven ya estaba casi a su altura. Por primera vez en meses, James sintió el impulso de hablar. De alzar la voz. De pedir ayuda. Su garganta estaba seca. Le temblaban las manos, y no solo por el frío. El joven estaba a solo unos pasos. James lo miró entre los huecos de los guardias y alcanzó a ver su expresión, pensativa, seria, pero de algún modo, amable. En ese instante, James vio algo de su propio hijo en el rostro de ese muchacho. Y antes de poder detenerse, comenzó a levantarse. James se removió sobre su asiento de cartón, con las articulaciones rígidas por el frío. Había elegido ese lugar con cuidado. Estaba cerca de una entrada muy transitada del metro, pero lo suficientemente apartado como para que la policía no lo molestara. La multitud de la hora punta a veces dejaba caer algunas monedas cerca de él, aunque jamás pedía nada directamente. Sarah siempre le había enseñado a Mako que el orgullo valía más que el dinero. Y James se aferraba a esa creencia incluso ahora. El sol ya estaba completamente arriba, pero hacía poco para mitigar el aire amargo de enero. James observó a un grupo de hombres de negocios con abrigos caros pasar hablando en voz alta sobre precios de acciones y márgenes de ganancia. Uno de ellos llevaba unos zapatos que seguramente costaban más de lo que James solía ganar en un mes. Intentó no sentirse amargado por ello. Todos tienen su propio camino en la vida, se recordó. El suyo simplemente había tomado un desvío inesperado. Un alboroto más abajo en la calle captó su atención. Una pequeña multitud comenzaba a reunirse, con teléfonos levantados tomando fotos. James estiró el cuello para ver qué pasaba, y fue entonces cuando notó a los guardias de seguridad. Se movían con precisión profesional, abriendo paso entre la creciente multitud. James reconoció la formación por su propio entrenamiento en seguridad. Era un patrón estándar de escolta. Entre los guardias caminaba un chico alto, un adolescente. James parpadeó varias veces, asegurándose de que sus ojos no le estaban jugando una mala pasada. El rostro del muchacho le resultaba familiar por las noticias y portadas de revistas. Incluso sin los titulares, no había manera de confundir esa estatura. Esa actitud, esos rasgos tan parecidos a los de su padre. Algo se agitó en el pecho de James al ver al joven acercarse. No era esperanza. Ya había aprendido a no esperar nada. En estos días, ni siquiera era desesperación, aunque su estómago vacío le recordaba cuántas horas habían pasado desde su última comida.
No, era otra cosa. Algo que le recordaba a ver crecer a Mako. A observar en qué clase de hombre se estaba convirtiendo su hijo antes de que el accidente lo cambiara todo. La escolta se acercaba. El corazón de James latía con fuerza, en parte por su condición médica y en parte por una emoción que no podía identificar. El muchacho ya estaba casi a su altura. Por primera vez en meses, James sintió el impulso de hablar. De pedir ayuda. Tenía la garganta seca. Le temblaban las manos, y no solo por el frío. El joven estaba a solo unos pasos. James lo observó entre los huecos de los guardias, alcanzó a ver su expresión. Reflexiva, seria, pero de algún modo, amable. En ese instante, James vio algo de su propio hijo en el rostro del muchacho. Y antes de que pudiera detenerse, comenzó a levantarse. Sus rodillas crujieron al empujarse desde la acera helada. Las piernas se sentían como plomo, rígidas por haber estado tanto tiempo en la misma posición. El mundo giró un poco, probablemente por el hambre, pensó. Pero se sostuvo contra la pared de ladrillo detrás de él. Jamás supliques, James, resonó la voz de Sarah en su mente. Fue una de las últimas cosas que le dijo antes del accidente. Pase lo que pase, conserva tu dignidad. Prométemelo. Se lo había prometido entonces, tomándole la mano en la habitación del hospital, sin saber que esas serían algunas de sus últimas palabras. La escolta ya casi estaba paralela a él. Uno de los guardias ya había notado su movimiento, con la mano sutilmente cerca de su arma. James reconoció el gesto. Sabía que debía volver a sentarse. Sabía que debía quedarse en silencio. Sabía lo que Sarah querría. Pero entonces, otro recuerdo se abrió paso. Mako, a los 14 años, más o menos la edad que parecía tener ese chico. Caminaban juntos de regreso a casa después de un partido de béisbol cuando pasaron junto a una mujer sin hogar. Mako se detuvo, sacó los $10 que había ahorrado para un cómic nuevo y se los dio sin dudar. ¿Por qué hiciste eso, hijo?, le preguntó James después. Mako lo miró con esos ojos marrones tan sinceros. Porque podemos ayudar, papá. ¿Y si podemos ayudar y no lo hacemos? ¿Entonces qué clase de personas somos? El recuerdo golpeó a James como un puñetazo. Su hijo había entendido algo a los 14 años que muchos adultos jamás comprendían. A veces, el orgullo debía ceder ante la supervivencia. Y tal vez, solo tal vez, pedir ayuda no era lo mismo que rogar. El joven, Barron Trump, James ya no tenía duda, estaba a 3 pasos de distancia. En pocos segundos, se habría ido. Los guardias ya comenzaban a relajarse, habiéndolo catalogado como inofensivo. Era su única oportunidad. La boca de James se sentía como algodón. El corazón le golpeaba el pecho, y no solo por su condición. ¿Qué pensaría Sarah? ¿Qué diría Mako? Había sido un hombre orgulloso toda su vida. 22 años en el ejército le habían enseñado a valerse por sí mismo. Incluso después de perderlo todo, jamás le pidió ayuda a nadie. 2 pasos más. James recordó la oficina de reclutamiento donde se alistó a los 18. Walker, le había dicho su sargento. Tienes más orgullo que sentido común. Tal vez el viejo sargento tenía razón. Tal vez su orgullo era lo que lo mantenía en esa acera en lugar de tragárselo y pedir ayuda. Un paso más. El estómago le dio un retortijón. ¿Cuándo había comido por última vez? ¿2 días atrás? 3. Ya no podía recordar. Las fechas se confundían. La cocina solidaria parecía tan lejana y él estaba tan cansado. Tan cansado de tener frío, de tener hambre, de sentirse invisible. Hazlo, papá, casi pudo oír la voz de Mako. A veces está bien necesitar ayuda. Las piernas de James temblaban cuando dio un pequeño paso hacia adelante. El guardia de la izquierda giró ligeramente, observándolo.
James abrió la boca, pero no salió sonido alguno. La garganta estaba demasiado seca, la vergüenza demasiado pesada. El joven estaba casi fuera de alcance. «Lo siento, Sarah», susurró James. Y entonces, reuniendo cada gramo de coraje que le quedaba, el mismo que le valió 2 corazones púrpura en la tormenta del desierto, dio un paso más hacia adelante. «Disculpe», logró decir con voz ronca, casi sin fuerza. «Joven». La escolta se tensó. El guardia de la izquierda se movió para bloquear la línea de visión de James. Pero entre los hombros del guardia, James vio que Barron Trump se detenía. Por un breve instante, sus ojos se encontraron a través del hueco. La expresión del muchacho era indescifrable, pero había algo en su mirada, algo que le recordó tanto a Mako, que la vista de James se nubló por las lágrimas. «Señor, por favor retroceda», dijo uno de los guardias con firmeza. Las piernas de James temblaban aún más. Todo su cuerpo le pedía que se retirara, que se sentara, que volviera a desaparecer entre la multitud. Pero la voz de Mako seguía resonando. «Si podemos ayudar, pero no lo hacemos, ¿qué clase de personas somos?» Así que, luchando contra cada fibra orgullosa de su ser, James Walker, ex sargento del ejército, esposo devoto, padre en duelo, se preparó para hacer algo que jamás había hecho en sus 62 años de vida. Iba a pedirle ayuda a un desconocido. «¿Podría darme $1?» Las palabras le supieron a piedras en la boca. Su entrenamiento militar le pedía que se pusiera firme, pero su cuerpo agotado apenas podía mantenerse en pie. «Por favor», añadió, apenas en un susurro. James se quedó perfectamente inmóvil, su entrenamiento militar activado mientras intentaba comprender lo que estaba ocurriendo. La multitud a su alrededor había crecido. Los teléfonos seguían grabando cada instante. Sus piernas temblaban de estar tanto tiempo de pie, pero no se atrevía a moverse. La voz de Barrón flotaba hacia él entre fragmentos mientras el joven caminaba en pequeños círculos, protegido por su equipo de seguridad. «Sí. No. Hoy. Entiendo. Pero esto es importante. Sí, esperaré». Uno de los guardias le ofreció una tablet, que Barrón aceptó con un asentimiento. Aún con el teléfono en la oreja, sus dedos se movían con rapidez por la pantalla, escribiendo con determinación, deteniéndose de vez en cuando para teclear algo más extenso. «¿Señor Walker?» Barrón se giró hacia James, cubriendo el micrófono de su celular con una mano. «¿Le importaría decirme con qué hospital de veteranos ha estado en tratamiento?» James parpadeó, sorprendido. «El Centro Médico de Veteranos de Manhattan», respondió con la voz áspera. «Pero, ¿cómo supo que yo?» «Las botellas de medicamento en su mochila», explicó Barrón, señalando la desgastada bolsa de James apoyada contra la pared. «Llevan la etiqueta del VA». Volvió a enfocarse en la llamada. «Sí, sigo en línea». «No, necesito hablar con él directamente». «Sí, esperaré». Una mujer de la multitud se adelantó un poco, su abrigo de marca delatando que trabajaba en alguna de las muchas oficinas cercanas. «Barrón», exclamó. «¿Qué haces? ¿Podemos ayudarte?» Los guardias se movieron para interceptarla, pero Barrón negó levemente con la cabeza. «Gracias, pero por favor, denos espacio». Su voz fue amable pero firme, con una autoridad que hizo que la mujer retrocediera sin rechistar. La cabeza de James daba vueltas, y no solo por el hambre. Esa misma mañana había sido invisible. Ahora, se encontraba en el centro de una multitud creciente, mientras un chico que le recordaba tanto a Michael hacía llamadas misteriosas y preguntaba por su atención médica. Una parte de él quería huir, volver al anonimato. Pero otra parte, la que sonaba como su hijo, le decía que se quedara. «Sí, señor», decía Barrón al teléfono, ahora con un tono más formal. «Entiendo los protocolos, pero esta es una situación especial». «Sí, puedo verificar su servicio militar». «No, señor».
Estoy viendo su identificación ahora mismo. Gracias, señor. El joven cubrió el micrófono de nuevo y se volvió hacia James. Señor Walker, tengo algunas preguntas, si no le importa. Son personales, pero importantes. James asintió, aún sin entender del todo lo que estaba ocurriendo. ¿Cuándo fue su último chequeo médico completo? Hace 3 meses, en el VA, respondió automáticamente. Me dijeron que mi condición cardíaca necesita. Se detuvo, avergonzado de hablar de su salud frente a tanta gente. Barrón pareció comprender. Se acercó un poco, bajando la voz. ¿La condición cardíaca? ¿Eso fue lo que le hizo perder el empleo? Sí, admitió James. Las empresas de seguridad no quieren guardias que puedan sufrir un ataque mientras están de servicio. No los culpo, la verdad. Barrón asintió, haciendo una nota en la tablet. ¿Y cuál fue su especialidad militar? ¿Qué hacía usted en el servicio? Policía militar. 22 años. Llegué a sargento de Estado Mayor antes de Tormenta del Desierto. Después de eso, trabajé en seguridad civil, hasta. Se llevó la mano al pecho con un gesto vago. Una pequeña sonrisa cruzó el rostro de Barrón, la primera sonrisa real que James veía en él. Policía militar, repitió, volviéndose hacia el teléfono. Sí, señor. Sigo en línea. Exactamente. Formación como policía militar, con experiencia en seguridad civil. Sí, es correcto. Gracias, señor. El viento soplaba con más fuerza ahora, y James no pudo evitar estremecerse. Sin interrumpir la conversación telefónica, Barrón se quitó el abrigo con un gesto rápido, lo que incomodó visiblemente a su equipo de seguridad y se lo tendió a James. Señor, no es necesario, empezó James, pero Barrón lo miró con una expresión tan parecida a la de Michael cuando decía no discutas, papá, que las palabras murieron en su garganta. Tomó el abrigo con manos temblorosas, sus ojos ardiendo por las lágrimas que no quería dejar caer. Señor Walker, dijo Barrón, aún con el teléfono en la mano. Sé que esto es extraño. Sé que no esperaba nada de esto cuando decidió hablarme. Pero a veces, la vida nos da momentos inesperados que pueden cambiarlo todo. Mi padre me enseñó eso. Y mi madre me enseñó que, cuando tienes el poder de ayudar a alguien, debes hacerlo. James se puso el abrigo. El calor lo envolvió como un abrazo después de meses de frío constante. Le quedaba grande, Barrón era sorprendentemente alto para su edad, pero en ese momento se sentía como una armadura. Como protección. Como esperanza. Sí, estoy aquí, retomó Barrón su llamada. ¿Puede comunicarme con recursos humanos? Sí, esperaré de nuevo. Miró a James. Solo unos minutos más, señor Walker. Le prometo que valdrá la pena. Los minutos que siguieron parecieron eternos. James no podía quitar los ojos de Barrón, y al mismo tiempo, no podía dejar de mirar a su alrededor, aún incrédulo de lo que estaba ocurriendo. Algunos transeúntes ya se habían marchado, pero los que quedaban no podían apartarse de aquella escena, como si intuyeran que estaban presenciando algo importante, algo que no se ve todos los días. Finalmente, Barrón colgó el teléfono. Señor Walker, dijo con seriedad. Tengo una propuesta para usted. James frunció el ceño, con el corazón acelerado por la mezcla de cansancio, ansiedad y una pizca de esperanza. ¿Una propuesta? Sí. Sé que esto puede parecer precipitado, pero necesito que me escuche con mente abierta. Tengo un proyecto personal en marcha, algo que ha estado en mi cabeza desde hace meses, pero que no podía concretar por falta de la persona adecuada. Hasta hoy. James lo miró con escepticismo, pero también con curiosidad. Barrón continuó. Quiero crear un programa de reintegración para veteranos. No algo simbólico, no caridad. Un verdadero plan de trabajo, vivienda, atención médica,
y sobre todo, dignidad. Un lugar donde puedan reentrenarse, liderar y sentirse útiles otra vez. El veterano levantó las cejas. ¿Y qué tiene eso que ver conmigo? Todo, respondió Varrón sin dudar. Necesito a alguien que lo encabece. Alguien que lo haya vivido. Que entienda lo que significa salir del servicio y no encontrar más que puertas cerradas. Necesito a alguien como usted. James soltó una pequeña risa amarga. Chico, yo no he encabezado nada en años. Apenas si me mantengo de pie. Usted no ha dejado de luchar ni un solo día, replicó Varrón. Eso lo convierte en el líder perfecto. Además, no estará solo. Tengo el apoyo financiero necesario. Y ahora, tengo a la persona adecuada. James lo observó, buscando señales de sarcasmo o ingenuidad juvenil. Pero lo único que encontró fue determinación. Una que no se compra ni se finge. ¿Y qué tendría que hacer? Preguntó con voz ronca. Para empezar, acompañarme hoy. Tengo una reunión esta tarde con la junta de mi fundación. Quiero que los conozca, y que me escuchen. Si aceptan, mañana mismo empezamos a trabajar en su caso, vivienda, chequeos médicos, asistencia legal, todo. Y después, usted y yo empezamos a construir algo que pueda cambiar vidas. James tragó saliva. Nadie le había hablado así en años. Nadie le había mirado así. Con respeto. Con propósito. ¿Y si digo que no? Varrón sonrió con suavidad. Entonces, le doy un billete para ir donde quiera, y me aseguro de que al menos duerma bajo techo esta noche. James bajó la mirada. Las lágrimas, esta vez, no pidió permiso para caer. Nunca nadie, comenzó, pero no pudo terminar la frase. Lo sé, respondió Varrón, con la voz más baja, casi susurrando. Pero es momento de que eso cambie. Uno de los escoltas se acercó, hablando en voz baja al oído de Varrón. El joven asintió, luego miró de nuevo a James. ¿Está listo para marcharse? James respiró hondo. Sus piernas dolían, su corazón latía con fuerza, pero por primera vez en mucho tiempo, algo dentro de él se sentía vivo. Muy vivo. Sí. Vamos. Varrón se volvió hacia la multitud que aún observaba. Gracias a todos, dijo con cortesía. Pero ahora, tenemos trabajo que hacer. Y con eso, rodeado por su equipo y seguido por un veterano con el alma redescubierta, Barron Trump y James Walker se alejaron de la acera de Nueva York. Dos hombres de generaciones distintas. Uno con poder, otro con cicatrices. Unidos por algo tan simple y tan poderoso como el acto de escuchar y tender la mano. La SUV tiró suavemente del bordillo, alejándose del lugar donde James había pasado tantas noches frías. A través de la ventana, podía ver su antiguo rincón, el cartón aún seguía allí, apoyado contra la pared, testimonio silencioso de una vida que estaba dejando atrás. Pero él no volvería. No esta vez. En cambio, se dirigía hacia algo que casi había olvidado que existía, un futuro. Pensó en Sarah. En lo que diría si pudiera verlo ahora, con el abrigo de Varrón sobre los hombros y un nuevo camino ante sus pies. Ella lo entendería. Sabía que romper esa promesa de nunca pedir ayuda no era una traición, sino un acto de valor. Un momento de humildad necesario para reconstruirse. Wamako. Michael estaría orgulloso. No solo de su padre, por encontrar el coraje de hablar, sino también de ese joven que había tomado el tiempo para ver de verdad a alguien necesitado y hacer algo al respecto. El SUV se detuvo frente a un hotel reluciente. Uno de esos que James antes solo veía de lejos. La puerta se abrió. Uno de los guardias de seguridad lo miró con respeto. ¿Listo, señor Walker? Preguntó Varrón desde el otro asiento, con una sonrisa tranquila, serena, adulta.
James enderezó los hombros, sintiendo el peso cálido del abrigo de Barrón, que ya no era una simple prenda, era símbolo de dignidad, protección y una nueva oportunidad. Ya no tenía frío. Ya no se sentía invisible. Ya no estaba perdido. Sí, dijo con firmeza. Estoy listo. Y lo estaba. Listo para aceptar ayuda. Listo para reconstruir su vida. Listo para honrar la memoria de su hijo, mostrando la misma compasión y bondad que él alguna vez tuvo. Porque, a veces, los mayores cambios en la vida comienzan con algo tan simple como pedir $1. Y encontrar no solo ayuda, sino esperanza, dignidad. Y la certeza de que todavía hay personas en este mundo que deciden ver a los demás con el corazón abierto. Gracias por leer esta historia de compasión y esperanza. Déjanos un comentario con el lugar desde el que nos estás viendo. Ya sea una gran ciudad como Nueva York o un rincón del mundo, las historias de conexión humana nos alcanzan a todos. ¿Alguna vez presenciaste o viviste un acto de bondad que cambió una vida? Tu historia puede inspirar a otros y recordarnos que la compasión no conoce fronteras. No olvides darle like al video y suscribirte al canal para descubrir más historias como esta.